Hola, ¿qué tal? Soy Janina Pérez Arias. Estamos en la Seminci, en el set de Quinótico, y hoy tengo aquí al director Gastón Solnicki, que es el director de Souffleur, que es una película que está en punto de encuentro. Hola, Gastón, ¿qué tal? Janina, un gusto. Y bueno, Gastón es un director argentino y tu película viene ya con un grandísimo estreno que fue en la Muestra de Venecia, en la sección Horizonti. ¿Cómo fue ese estreno allí y qué le aporta a una película como la tuya que está, es que mira, hablo de tu película y ya estoy sonriendo porque es una comedia divina. ¿Qué le aporta a tu película, a esta comedia? ¿Qué le aporta venir con un laureada de un festival como ese? Bueno, la verdad que es un honor estar, por cierto, por primera vez aquí en el Seminci. Mis películas no se han pasado tanto en España, así que estoy muy contento también y muy interesado en el trabajo que hacen Cienfuegos y su equipo y que vienen haciendo a lo largo de los años, así que me siento honrado de poder estar aquí con mi película. Venecia fue, bueno, fue bastante movilizador, también hay como una decadencia glamurosa en Venecia que en Argentina por lo menos la parte decadente nos resulta familiar. Y a mí personalmente es un festival que me ha abierto muchas puertas, parte de la curiosa arbitrariedad también de cómo se organiza el cine. Bueno, me permitió de alguna manera presentar ya 3 películas en Venecia y para mí cada una de esas experiencias fue realmente un hito en mi vida y algo que me ha abierto puertas que me permiten también seguir haciendo películas. Y además hay algo en cómo se organizan las celebraciones, por así decirlo, el contexto del nacimiento de una película que para mí es muy especial y siempre muy emocionante en Venecia. Estuve hace poco también, ahora estoy en una nueva gira después de Venecia, estuve en Río, en Brasil, en Londres, en Viena y ahora aquí, así que está arrancando un poco la gira, pero estoy muy contento, la verdad, también porque son películas que mis películas no están hechas con un guión y en general son películas que si bien son un poco más desafiantes, como entiendo que las otras películas quizás también lo son en esta sección, pero entiendo que también hay una generosidad, como que el espectador que se abre y se anima, por así decirlo, a otro tipo de vínculo con la película, donde no le es todo entregado así en la boca, pero que también pueden como destrabar ciertas emociones. Así que estoy muy curioso bueno, de compartirla con ustedes y conocer también sus impresiones. Bueno, vamos a continuar con una obviedad y es que tienes en tu película no solamente a ti, que tú actúas también, sino también tienes a una gran estrella del cine mundial como lo es Willem Dafoe. Yo sabía de Willem Dafoe que a él le gusta mucho bailar tango, estuvo años aprendiendo tango, pero no tenía una conexión, otra conexión directa. ¿Cómo llega Willem Dafoe a tu proyecto y cómo fue ese trabajo para la construcción del personaje Julius, que es el protagonista? Lucius. Bueno, con William nos conocimos, Lucius, perdón. por favor, todo bien. Nos conocimos en Grecia en 2019 en una especie de laboratorio, foro de escritura, en el que curiosamente yo estaba, aunque como te decía, mis películas no tienen un desarrollo dramático muy tradicional. Y bueno, y de alguna manera Willem se interesó en mis películas y nos conocimos. Teníamos algunos amigos en común ahí mismo y de alguna manera nació una amistad muy particular, no solo porque se trate de una celebridad como es él, pero sobre todo por su hambre de seguir haciendo no solo las películas que se lo conoce especialmente por hacer, pero incluso películas en las que está bastante más desafiado como esta. Y para mí eso fue interesante, o sea, parecía un poco improbable, pero yo le creía que a él le interesaba hacer una película así y que quizás se podían acomodar las cosas para que sucediera. Y bueno, y fue efectivamente un milagro que todo se acomodara. Naturalmente fue muy complejo, en un punto siento como que nos arrastramos mutuamente al barro, en el sentido de que cada uno tuvo que salir de la zona en la que más o menos, no digo que esté cómodo, porque hacer películas no es nada fácil, pero sí en el registro en el que estamos acostumbrados a manejarnos. Y yo creo que eso, bueno, permitió hacer una película muy, muy, muy rara, donde él está fuera de su registro y yo también, y donde de alguna manera, bueno, la película se intenta ordenar como para que él tenga el espacio de desplegar su genio, y creo que lo hace bastante bien.
Bueno, tú eres más bien como que un millonario que quiere echar abajo lo que ha sido el hogar de Lucius a lo largo de 30 años, de 3 décadas. Él es el gerente hablando de decadencia, de un hotel de lujo en Viena, donde la decadencia es como que parte de la identidad, ¿no? Te quería preguntar un poquito de eso, de cómo se construyen unos personajes tan atípicos para un cine que estamos viendo todos los días, hoy en día que hay tanta producción, no solamente de cine, sino también de series y todo esto, y claro, destacar desde el punto de vista creativo es difícil. ¿Cómo se logra esto? Bueno, yo no sé qué es lo que se logra o no, pero es cierto que es una película como las que suelo hacer, donde todo está un poco construido a su medida. Son películas que, si bien no tienen un guión, encuentran un poco su escritura en el proceso de montaje, donde también aparecen otros materiales de archivo que también tienen una dimensión emotiva importante, con la que no contaba a priori. No son películas que nacen de una estructura preconcebida muy fuerte, ni financiera ni narrativa. Entonces, tanto el hotel como los personajes son como formas de ir en una dirección. En particular en Viena a mí me interesó siempre una cierta ternura que encuentro, quizás por contraste con la oscuridad de la cultura austríaca, por lo menos viniendo de un país como Argentina. Eh, Cuando encuentro estos personajes tan tiernos y frágiles, siempre me resulta muy sobrecogedor. Y a Willem creo que eso también es un poco lo que le permitió. O sea, el segundo día de rodaje era todavía un poco difícil entender qué hacíamos y cómo lo íbamos a hacer. Recuerdo que Willem me preguntó, dijo: Gasti, no puedes pretender que saquemos un conejo de la galera todos los días. Y yo le dije: ¿pero cuál es el trabajo? ¿Qué hacemos? Obvio que es, y sí, y de hecho lo hicimos, ¿no? En pocos días de rodaje, se filmó en poco más de 2 semanas, 14 días creo, 12 con Willem. Pero bueno, creo que la película, si bien no es convencional en su estructura, permite que Willem de alguna manera flote en esos espacios de una manera muy, muy memorable y singular, y se abren como algunas, ¿cómo se dice? Como viñetas sí, de un poco el mundo que se va y que está muy presente no solo en mi trilogía vienesa, porque este es el cierre de una trilogía, pero creo que en todas mis películas. Una cierta idea de un mundo que ya no existe y que en Viena todavía quedan ahí unas estructuras de pie. Hay una cosa que a mí de verdad que me encanta, es el tono que tiene tu película. Es un tono, no es una comedia, pero es una comedia que no es jijijaja, sino es una comedia que te invita a la sonrisa permanente y a veces a decir uy, uy, uy. Ese tipo de humor, ¿de dónde te viene, Gastón? ¿Y qué tan difícil es plasmarlo en una película? No sé de dónde viene, pero sin duda no se aprende. Creo que viene de un lugar parecido del cual regreso a filmar a Viena, que es una pregunta que es como si me torturaran cada vez que me la preguntan por qué Viena y por qué Viena. Porque es verdad, no soy vienés, nadie me cree, pero vivo en Buenos Aires. Es cierto que es curioso haber hecho ya la mitad de mis películas en Viena. No sé en qué momento pasó y no me parece tampoco tan buena idea. Es muy difícil, es costosísimo también espiritual y físicamente. Y es difícil además el material, trabajar lejos. O sea, muchos cineastas lo han hecho en la historia, a veces por desplazamientos forzados, guerras, algunos con muchísimo, en fin, swing, otros menos. Pero es difícil, ¿no? El tema de por qué un argentino, un portugués, el fotógrafo, un americano o una griega en otra película, hablando en inglés en Viena. Hay un tema identitario que le cuesta a estas películas. Sin embargo, para mí hay algo de Viena. Mi familia venía más de Besarabia, Polonia, Rusia. Mi familia, una tradición, ¿no?, que se fue moviendo durante el tiempo. Entonces, a mí eso no me resulta extraño. Yo ahí me reconozco en la comida, en la arquitectura, en los rasgos de la gente. En el humor, yo creo que hay algo del humor que tiene también que ver con esa tradición familiar. Y sí, creo que con Willem lo que compartimos, la amistad, nació a partir del interés compartido de muchas cosas, entre ellas un sentido del humor, que también es como una forma de respiración compartida. Creo que el cine y la música tienen que ver también con mantener eso vivo, ¿no? Como una forma de respirar, una forma de reír. Y creo que en el cine es algo muy valioso y muy lindo, siempre, más allá de los géneros, como que tendemos a trazar líneas. A mí más bien me interesa sacar las líneas, por eso que ficción, documental, o sea, no me importa tanto, pero humor, comedia, eso sí me interesa.
En esta línea del humor, me pregunto, viendo la película, me preguntaba qué tan importante es también burlarte de ti mismo, ¿no? Y también de tu argentinidad. Hay frases en la película que pones en evidencia a los argentinos, y viniendo de un argentino, pues eso causa mucha gracia. ¿Qué tan importante es reírse de uno mismo, no solamente haciendo cine, sino también en la vida diaria y tratando de sacar proyectos adelante? Interesante la pregunta. Yo creo que es muy importante poder reírse de uno mismo. Creo que esa sí que es una línea, ¿no? La gente que se toma demasiado en serio es una alarma a tener en cuenta, ¿no? Cuando uno ve a alguien que no se puede como... Bueno, en Buenos Aires justamente con el tema del psicoanálisis está como muy habilitado eso. Por lo menos a pensarse uno mismo, a hablar de uno mismo. Te diría en exceso. Fue Willem que me pidió que yo actuara. No estaba en una condición de decir, ah, no, no, yo voy a filmar a toda esta gente que no es actor y yo voy a encuadrar. No, no. O sea, no era una idea y estaba tan desbordado por toda la pesadilla logística de esta película que no tenía ni tiempo de preocuparme de si me veía de una manera u otra, lo cual creo que ayudó un poco a mi performance. Hay muchos comentarios sobre la Argentinidad que son de Willem, y que me dio mucha gracia cuando se pasó la semana pasada en Brasil, que parecía como una cosa de respeto solemne austríaco, y cuando dice esto que en Argentina, que no en Latinoamérica los argentinos no se los bancan porque se creen europeos, se cayó el cine a risas en Brasil, fue muy divertido. No sabía cómo iba a funcionar eso. No creo que en Argentina les cause tanta gracia, pero en Brasil se cayó la platea directamente. Ay, Dios mío. Bueno, de verdad, de Soflor hay que ir a verla, está en punto de encuentro. Gastón Solnicki, muchísimas gracias por estar aquí en el set de Quinótico y por la película, que de verdad que a mí me ha alegrado muchísimo verla. Y aquí seguimos en el set de Quinótico, en la Seminci. Gastón, muchísimas gracias. Janina, un gusto hablar contigo. Gracias por invitar a la gente a ver la película. Espero que les guste y nos vemos luego ahí. Ok. Y aquí seguimos en el set de Quinótico desde la Seminci. Hasta la próxima.